Hay una pequeña cicatriz en la barbilla de Sophia Loren que casi nunca ocupa espacio en las fotografías oficiales. Durante décadas, el mundo prefirió mirar sus ojos, su sonrisa, su figura y aquella seguridad que parecía convertir cualquier alfombra roja en territorio propio. Pero esa marca nació mucho antes de los vestidos de alta costura y de los premios. Cuando tenía 9 años, durante un bombardeo sobre Pozzuoli, un fragmento de metralla le alcanzó el rostro. Sangró en medio del caos, en una Italia donde sobrevivir ya era un trabajo cotidiano. La herida cerró. La memoria, no del todo. A los 91 años, esa cicatriz puede leerse como una de las claves más discretas de su vida. Sophia Loren aprendió muy pronto que el peligro podía irrumpir sin aviso y que después había que levantarse, guardar el miedo y seguir caminando como si nada hubiera ocurrido. Antes de ser Sophia Loren fue Sofia Villani Cicolone, una niña nacida en una maternidad para mujeres solteras, en un país donde esa circunstancia podía convertirse en una condena social. Su padre, Riccardo Cicolone, no quiso casarse con Romilda Villani y tampoco ofreció a sus hijas la estructura familiar que ellas necesitaban. La palabra ilegítima, pronunciada por otros con la crueldad fácil de una sociedad conservadora, acompañó a Sofía mucho antes de que el público aprendiera a pronunciar su nombre artístico. No era únicamente una cuestión de documentos. Era entrar en una habitación sabiendo que algunas personas ya habían decidido algo sobre ella por el modo en que había nacido. Era ver a su madre esperando una vida que no llegaría. Era crecer sin la certeza elemental de que un padre regresaría a casa. Romilda tenía belleza, ambición y una frustración que nunca terminó de apagarse. Había ganado un concurso por su parecido con Greta Garbo y había imaginado para sí misma una carrera ligada al cine. Pero las circunstancias la empujaron hacia otra existencia. En su hija mayor encontró una posibilidad de revancha contra todo lo que no había podido vivir. Sofía recordaría a una madre fuerte, cerrada y a menudo endurecida por el abandono. Esa dureza protegía a la familia, pero también pesaba sobre la niña. El éxito no era solamente una aspiración, podía sentirse como una deuda. Si Sofía avanzaba, parecía que también estaba reparando el sueño roto de Romilda. Si fallaba, no fallaba sola. Mucho antes de que los estudios cinematográficos opinaran sobre su nariz o su boca, ya había aprendido a vivir bajo la mirada exigente de alguien que necesitaba que ella triunfara. La pobreza hizo el resto. Pozzuoli, cerca de Nápoles, quedó castigada por la guerra y por una precariedad que no admitía romanticismo. Sofía era tan delgada que otros niños se burlaban de ella y la llamaban palillo. En casa faltaba comida. Romilda llegó a pedir caldo, cucharada a cucharada, para alimentar a sus hijas. La futura estrella internacional no creció entre espejos ni vestidos, sino contando lo que había para comer y escuchando las sirenas que anunciaban ataques aéreos. Cuando sonaban, la familia corría hacia túneles ferroviarios abarrotados. Allí abajo no había glamour, sino oscuridad, humedad, cuerpos apretados y el miedo de no saber qué encontrarían al salir. La experiencia del bombardeo no quedó aislada en aquella cicatriz de la barbilla. En esos refugios se formó una relación particular con los espacios cerrados y con la sensación de falta de aire. Décadas después, cuando Sofía ya podía hospedarse en hoteles de lujo, viajar por el mundo y elegir habitaciones que su infancia jamás habría podido imaginar, el cuerpo seguía recordando. En 1968, mientras trabajaba en Ghosts, Italian Style, una avería en el sistema de calefacción de su habitación provocó una intoxicación grave por gas. Fue encontrada inconsciente. Aquella vez no había bombas, pero el resultado fue el mismo. Una habitación convertida de pronto en amenaza, la respiración como frontera, la conciencia apagándose. Sobrevivió también a eso. Y otra vez el trabajo continuó. La historia de Sophia Loren suele contarse como un triunfo de la belleza, pero al principio la industria no sabía qué hacer con aquella cara.
Los comentarios fueron despiadadamente concretos. La boca parecía demasiado grande, la nariz demasiado larga, los dientes imperfectos para los cánones que algunos productores pretendían imponer. La solución que le ofrecían era sencilla: modificarla, operarse, ajustarse a una idea de belleza ya aceptada. Ella se negó. Esa negativa, vista desde la distancia, puede parecer una anécdota de autoestima. En realidad fue una decisión arriesgada de una joven que aún no tenía poder y que estaba diciendo a hombres capaces de abrir o cerrar puertas que su rostro no era negociable. Lo paradójico es que, cuando la industria terminó aceptando esa diferencia, intentó convertirla en una jaula distinta. En Hollywood y en la publicidad, Sofía fue presentada con frecuencia como un cuerpo antes que como una actriz. Carteles, fotografías y campañas explotaban su sensualidad, y esa imagen podía eclipsar el trabajo interpretativo que ella quería defender. Había escapado a la cirugía para conservar su identidad, y ahora debía luchar para que esa identidad no fuera reducida a curvas, labios y miradas. El reconocimiento por su talento llegaría, pero antes tuvo que atravesar una época en la que ser considerada una de las mujeres más bellas del mundo no siempre era un privilegio. También podía ser una forma elegante de no escucharla. Cuando conoció a Carlo Ponti, él era un productor poderoso, experimentado y 22 años mayor. Para Sofía, todavía muy joven, Ponti no fue solo un compañero sentimental, fue alguien que reconoció en ella una presencia cinematográfica, cuando otros solo señalaban defectos que querían corregir. Él entendió que aquella muchacha de Pozzuoli podía convertirse en una figura internacional. Entre ambos se desarrolló una relación que duraría aproximadamente medio siglo, pero que durante años estuvo sometida a una presión legal y moral difícil de imaginar, hoy sin reconstruir el contexto italiano de entonces. El problema era que Ponti ya estaba casado y en Italia el divorcio no estaba permitido. Cuando él y Sofía formalizaron su unión en México, la respuesta en su país no fue la de una simple polémica sentimental. Carlo quedó expuesto a acusaciones de bigamia. Sofía fue señalada como la mujer que ocupaba un lugar que la ley italiana no reconocía. La pareja tuvo que anular aquella unión y vivir durante años fuera de Italia mientras buscaba una salida jurídica. Lo que para otras parejas podía ser un trámite privado, se convirtió para ellos en una cuestión pública, nacional, casi judicial. Se querían, pero el acto más cotidiano de una relación, poder decir legalmente somos marido y mujer, se volvió una batalla. La salida terminó pasando por Francia. Ponti consiguió resolver su situación civil y finalmente la pareja pudo casarse de manera legal. Pero antes de ese desenlace hubo años de distancia con Italia, de incertidumbre y de sensación de vivir fuera de lugar. En torno a ese conflicto también quedaron propiedades, objetos y recuerdos, afectados por medidas legales y disputas que hacían todavía más tangible la ruptura con el país, al que Sofía se sentía profundamente ligada. Para una actriz cuya identidad pública estaba construida sobre una italianidad inconfundible, vivir lejos no era solo cambiar de residencia, era amar a un país que, durante una parte decisiva de su vida, parecía no saber qué hacer con su amor ni con su matrimonio. Y entonces apareció Cary Grant. En 1957, durante el rodaje de The Pride and the Passion, Sophia Loren y Cary Grant quedaron atrapados en una cercanía que dejó de ser únicamente profesional. Grant era una de las mayores estrellas de Hollywood, sofisticado, admirado y capaz de ofrecerle algo que la vida con Ponti no podía ofrecer en aquel momento, una salida limpia hacia otro mundo. El vínculo tuvo una intensidad real. No fue solo una fantasía inventada por la prensa, hubo sentimientos y hubo una elección. Sofía podía imaginar una existencia en Hollywood junto a Grant, lejos de las complicaciones legales que rodeaban a Carlo, o podía permanecer vinculada al hombre que había apostado por ella desde los años difíciles
y con quien ya había construido una parte esencial de su vida. La decisión fue más compleja, porque no enfrentaba simplemente a dos hombres. En un lado estaba la posibilidad de una vida distinta, luminosa y, al menos en apariencia, menos perseguida. En el otro estaban la lealtad, la historia compartida y una relación que se había construido antes de que el mundo la convirtiera en mito. Cary Grant representaba una puerta abierta. Carlo Ponti representaba una casa todavía sin papeles, pero una casa, al fin. Sofía eligió a Carlo. No convirtió esa elección en una humillación para Grant. Con los años hablaría de él con respeto y afecto. Esa moderación importa, porque evita transformar el episodio en un melodrama tardío. No hay necesidad de imaginar una pasión secreta consumiéndola durante décadas para entender el peso de aquel momento. Basta con reconocer que hubo una vida posible que no eligió. Casi todos acumulamos alguna, pero pocas quedan asociadas a uno de los hombres más famosos del cine mundial. Sofía continuó con Ponti, y ese vínculo demostró su duración. Sin embargo, la renuncia quedó como una de esas habitaciones de la memoria que no necesitan abrirse todos los días para seguir existiendo. La ironía más delicada apareció en algo mucho más sencillo que una gran historia de Hollywood. El vestido blanco. Sophie Loren, una mujer fotografiada con algunos de los trajes más elegantes del siglo XX, no tuvo la boda tradicional con la que había soñado. Los problemas legales, la anulación de la Unión Mexicana, las restricciones de la época y el largo camino para regularizar su relación con Ponti le quitaron esa escena. En una entrevista de madurez reconoció que, si debía señalar un pequeño pesar, era precisamente ese: vestirse de blanco y caminar hacia el altar. Pero todavía había un deseo más profundo que cualquier boda: ser madre. Sofía ha explicado que la maternidad ocupaba un lugar central en su proyecto de vida, y cuando intentó alcanzarla, sufrió 2 abortos espontáneos. La primera pérdida no fue solo la desaparición de un embarazo, instaló el miedo a que aquello pudiera repetirse, y se repitió. Después de la segunda, la idea de tener un hijo dejó de ser un deseo acompañado de ilusión y se convirtió también en una experiencia atravesada por vigilancia, tratamientos y temor. Cuando volvió a quedar embarazada, aceptó un régimen médico estricto y largos periodos de reposo. Una mujer acostumbrada a moverse entre rodajes, países, fotógrafos y compromisos, pasó meses reduciendo su mundo a una cama y a una pregunta: ¿llegará esta vez hasta el final? Cuando nació Carlo Ponti Jr. en 1968, el triunfo fue íntimo antes que público. 4 años después nació Eduardo. Sofía había conseguido aquello que durante un tiempo temió que su cuerpo no pudiera darle. Sin embargo, el alivio no borró automáticamente el miedo. Después de 2 pérdidas, la maternidad podía sentirse también como una responsabilidad vigilada minuto a minuto. Según el relato que ella misma ha construido con los años, la ansiedad por la seguridad de sus hijos fue enorme. Ya no bastaba con que estuvieran bien en ese instante. Necesitaba imaginar que seguirían estándolo dentro de 1 hora, al día siguiente, cuando ella tuviera que trabajar lejos. Esa preocupación modificó su relación con la carrera. En el momento en que muchas estrellas temen desaparecer si reducen el ritmo, Sofía aceptó hacerlo. Había pasado su juventud luchando para entrar en el cine y para demostrar que no era solo una imagen sensual. Ahora, cuando ya tenía el lugar que había perseguido, estaba dispuesta a apartarse de él durante temporadas, no porque hubiera dejado de amar su profesión, sino porque el orden de prioridades había cambiado. Aquella niña que nunca había conocido la seguridad de un padre presente quería que sus propios hijos vivieran algo distinto. En ese punto, la maternidad no fue solo una alegría tardía, fue también una forma de corregir, dentro de lo posible, una ausencia que venía de muy atrás. La figura de Riccardo Cicolone nunca desapareció por completo. Sofía lo vio muy pocas veces en su vida, de niña, de adolescente, y finalmente, cuando él se acercaba a la muerte.
Es difícil encontrar un contraste más duro con la imagen pública que ella llegaría a construir. Millones de desconocidos sentían que conocían su rostro, mientras el hombre que había contribuido a traerla al mundo permanecía casi siempre fuera de su vida. Cuando finalmente acudió a verlo enfermo, no fue para ajustar cuentas delante de una audiencia. Se acercó, le tomó la mano y le concedió el perdón que pudo darle. Ese vacío tenía además otro nombre: María. La hermana menor compartió las consecuencias de la relación entre Romilda y Ricardo, pero con una complicación adicional. Su padre no quería reconocerla. Cuando Sofía empezó a ganar dinero y a tener capacidad para intervenir, decidió resolver aquello que la niña no podía resolver por sí misma. Según el relato familiar, buscó a Ricardo y le pidió que reconociera legalmente a María. Él aceptó a cambio de dinero. Para Sofía, que había empezado a trabajar precisamente para sacar a su familia de la precariedad, tener que pagar al propio padre para que otorgara a su hija un apellido fue una forma particularmente amarga de humillación. El dinero, que podía comprar ropa, viajes o seguridad material, tuvo que utilizarse para comprar algo que debería haber sido gratuito: el reconocimiento de una hija. Sofía entregó una parte importante de sus primeros ingresos para que María pudiera llevar oficialmente el apellido Cicolone. No era una victoria completa. El documento resolvía una cuestión legal, pero revelaba la naturaleza del vínculo con el padre. La actriz, que pronto sería presentada como símbolo de deseo en medio mundo, estaba usando sus primeros éxitos para reparar una herida burocrática de su propia casa. La vida de María siguió después su propio camino. Se casó con Romano Mussolini, hijo de Benito Mussolini, y esa relación atravesó conflictos, infidelidades y finalmente una ruptura. Para Sofía, observar las dificultades de su hermana tenía un eco incómodo. Las dos habían crecido viendo a Romilda cargar con el abandono de un hombre que no quiso formar con ella una familia. Años más tarde, la hermana menor volvía a atravesar una experiencia de desengaño conyugal. No era la misma historia, pero desde la posición de Sofía era difícil no reconocer algunas resonancias. Mujeres cercanas a ella obligadas otra vez a reconstruirse después de relaciones que no ofrecieron la estabilidad esperada. El cine, entretanto, empezó a ofrecerle algo que las fotografías glamorosas no podían contener. En Two Women, dirigida por Vittorio De Sica, Sofía interpretó a una madre que intenta proteger a su hija en una Italia devastada por la guerra. Para otra actriz, la película habría requerido una gran elaboración imaginativa. Para Loren, algunos elementos pertenecían a una memoria corporal demasiado conocida: las sirenas, el miedo, la huida, la gente buscando refugio, la violencia que llega a la vida civil sin pedir permiso. La interpretación le valió el Oscar y confirmó que detrás del icono había una actriz de enorme profundidad. Décadas más tarde ocurrió algo parecido con The Life Ahead. Ya no era la joven que debía convencer al mundo de que sabía actuar. Era una mujer de más de 80 años, con una biografía suficiente para no tener que demostrar nada, que regresaba a la pantalla bajo la dirección de su hijo, Edoardo Ponti. Allí, de nuevo, aparecían la memoria, la supervivencia, el cuidado y la relación entre personas marcadas por lo que les había sucedido. La distancia entre 1960 y 2020 era enorme, pero el hilo humano seguía intacto. Sofía había envejecido. Las preguntas fundamentales de sus personajes no tanto. Esa capacidad de convertir el sufrimiento en trabajo no significa que todo pudiera sublimarse. En 1982 llegó uno de los episodios que más golpeó su orgullo público. Fue encarcelada durante 18 días en Caserta por un caso fiscal. Para una mujer que había construido su imagen sobre disciplina, profesionalidad y dignidad, entrar en prisión fue una degradación difícil de separar del espectáculo mediático. Las cámaras que durante años habían celebrado su elegancia,
ahora registraban una historia asociada a la evasión de impuestos. Sofía sostuvo que el problema se debía a una cuestión contable y continuó defendiendo su inocencia durante años. Mucho tiempo después, una decisión judicial terminó dándole la razón en el conflicto fiscal. Sin embargo, una absolución tardía no puede viajar hacia atrás y devolver los 18 días. Tampoco puede borrar titulares ni la sensación de que un nombre construido durante décadas puede quedar reducido, de pronto, a una acusación. En la memoria pública, la rectificación suele ocupar menos espacio que el escándalo inicial. Tampoco la fama la libró de una competencia que los medios alimentaron durante décadas. Sophia Loren y Gina Lollobrigida fueron convertidas en rivales casi permanentes, dos mujeres obligadas a ocupar extremos de una pregunta simplificadora. ¿Cuál de las dos era la más bella? La comparación vendía revistas y titulares, reducía carreras enteras a medidas, gestos, vestidos y supuestas enemistades. En un sistema que ya había intentado definir a Sofía por su cuerpo, la rivalidad prolongaba el mismo problema, con una apariencia distinta. Para alguien de temperamento reservado, esa exposición tenía un coste. Una amistad entre dos figuras famosas podía ser narrada como estrategia. Una frase fría podía transformarse en conflicto. Un vestido era presentado como desafío. El público recibía una competición y la industria obtenía atención. Lo que desaparecía era la posibilidad de que dos mujeres fueran observadas como artistas independientes. Sofía sobrevivió a ese juego sin permitir que definiera toda su carrera. Pero durante más de medio siglo su nombre y el de Lollobrigida fueron colocados uno al lado del otro, como si una necesitara perder para que la otra ganara. Durante 50 años, Carlo Ponti fue el centro estable de esa vida. Él estaba allí antes de la consagración internacional, durante el conflicto legal por su matrimonio, en la etapa de los hijos y a lo largo de las décadas en que ambos envejecieron. Su historia no fue sencilla, ni estuvo libre de controversia, pero tuvo una duración que acabó convirtiéndola en el eje privado de Sofía. Cuando Ponti murió en 2007, no desapareció solamente un marido, desapareció la persona que conectaba casi todas las versiones adultas de ella misma. Sofía habló después de una soledad que llegaba sin aviso. En casa, dijo, echaba de menos a su esposo de una manera especialmente intensa. La palabra importante es casa. En una premiere podía estar rodeada por cientos de personas. En una ceremonia podía escuchar aplausos. En una entrevista podía recibir cariño de generaciones de admiradores. Pero el duelo no suele instalarse en los lugares públicos. Espera en la silla que nadie ocupa, en una habitación conocida, en el momento en que uno piensa contar algo y recuerda que la persona a quien se lo habría contado ya no está. Vittorio De Sica ya se había ido mucho antes. Marcello Mastroianni también. Cary Grant, aquella posibilidad no elegida, pertenecía al pasado desde hacía décadas. Con el paso de los años fueron muriendo actores, directores y amigos asociados a una época que el público todavía puede recuperar en una pantalla, pero que para Sofía era memoria vivida. Ese detalle cambia el significado de la nostalgia. Para un espectador, el cine clásico puede estar siempre disponible. Para quien lo vivió, cada película contiene también personas que ya no pueden responder una llamada. Ella ha descrito en la vejez una especie de nostalgia psicológica, no tanto miedo a las arrugas, como conciencia de que la energía interior puede avanzar a un ritmo distinto del cuerpo y del mundo. Es una experiencia menos visible que una enfermedad. La mente todavía reconoce la velocidad de antes, las ganas de hacer, la curiosidad, la capacidad de imaginar otro proyecto. El cuerpo, en cambio, introduce límites, y el mundo que hacía naturales ciertas conversaciones, ciertos compañeros, ciertos rituales de rodaje, ya no existe del mismo modo. En 2023, esa diferencia entre voluntad y cuerpo se volvió brutalmente concreta. Sofía cayó en el baño de su casa de Ginebra
y sufrió fracturas graves en la zona de la cadera y el fémur. A los 89 años tuvo que ser operada de urgencia. La mujer cuya presencia física había sido observada, fotografiada y comentada durante toda su vida, quedó obligada a depender de una recuperación lenta, terapias y asistencia para volver a caminar. Hay algo especialmente duro en una caída doméstica, después de una vida llena de peligros extraordinarios. Sofía había sobrevivido a bombardeos, a una metralla en el rostro, a una intoxicación por gas, a embarazos de riesgo y a crisis públicas que parecían capaces de destruir una carrera. Y sin embargo, a esa edad, el peligro podía estar simplemente en el suelo de un cuarto de baño. No había periodistas enemigos, ni leyes injustas, ni guerra. Solo el cuerpo y el tiempo. Volvió a ponerse de pie. Más tarde pudo caminar con ayuda. En términos públicos, la noticia fue presentada como otra muestra de su resistencia, y lo era. Pero la resistencia a los 90 años no tiene el mismo significado que a los 30. Ya no consiste en demostrar que nada puede hacerte daño. Consiste en aceptar que sí puede, que la recuperación exige ayuda, que ciertas capacidades cambian y que aún así se puede conservar la dignidad sin fingir invulnerabilidad. Quizá esa sea una de las transformaciones más profundas de su imagen. Durante décadas, Sophia Loren representó una seguridad corporal casi imposible. Caminar, mirar, ocupar el espacio sin pedir permiso. En la vejez, esa misma dignidad tuvo que existir apoyada en otras personas, en rehabilitación, en un bastón. No se perdió, cambió de forma. La grandeza ya no estaba en parecer indestructible, sino en aceptar el límite sin permitir que el límite definiera toda la vida. Aún así, las heridas más antiguas no se ordenan por importancia como una colección de premios. La infancia sin padre no queda anulada por una familia propia. Los abortos espontáneos no desaparecen porque después nacieran 2 hijos. Los 18 días de prisión no dejan de haber ocurrido porque años más tarde se reconociera su posición en el conflicto fiscal. Cary Grant no se convierte en el amor de su vida porque su recuerdo conserve ternura. Del mismo modo que elegir a Carlo no elimina el hecho de que hubo una elección difícil. Una vida larga puede contener verdades simultáneas sin que una cancele a la otra. Eso ayuda a entender por qué el vestido blanco vuelve una y otra vez como un detalle revelador. Después de todo lo vivido, Sofía no necesitaba una ceremonia para demostrar la duración de su matrimonio. 50 años junto a Ponti eran una prueba mucho más fuerte que cualquier fotografía frente a un altar. Sin embargo, el deseo persistía porque no se refería a la legitimidad del amor, sino a una experiencia perdida. La muchacha que creció sintiéndose diferente habría querido, al menos una vez, atravesar una escena completamente normal. Familia reunida, vestido blanco, iglesia, un matrimonio sin huidas, ni abogados, ni acusaciones. No ocurrió, y esa ausencia resulta más humana que cualquier intento de convertir su vida en una leyenda perfecta. Las leyendas suelen escribirse como si cada renuncia hubiera sido necesaria para llegar a un destino superior. La vida real no funciona así. Algunas cosas se pierden y punto. No regresan en forma de premio, no se compensan. Sofía obtuvo una carrera extraordinaria, un amor prolongado, 2 hijos y un lugar irrepetible en la historia del cine. También hubo una boda que no tuvo, un padre que no estuvo, 2 embarazos que no llegaron a término y una juventud atravesada por una guerra que ninguna fama posterior podía deshacer. Su relación con Romilda encierra otra de esas ambivalencias. La madre que podía parecer fría o controladora, fue también la mujer que mantuvo en pie a una familia en circunstancias extremas, que buscó comida cuando no la había y que empujó a Sofía hacia oportunidades que podían sacar a las 2 hermanas de la pobreza. Sofía podía sentir la carencia de una ternura más abierta y al mismo tiempo comprender de dónde provenía la dureza materna. Romilda había sido abandonada,
juzgada y obligada a sobrevivir con dos niñas en tiempos de guerra. Su manera de amar quedó mezclada con la necesidad de resistir. La hija heredó algo de esa estructura. Sofía fue cálida en pantalla y reservada en la vida privada, intensamente familiar, pero disciplinada, capaz de mostrar sensualidad ante millones de personas y al mismo tiempo esconder los lugares donde se sentía vulnerable. La historia entre madre e hija no necesita reducirse a reproche. Es más interesante como transmisión. Una mujer a quien la vida negó parte de sus sueños, depositó demasiado peso sobre la hija que podía realizarlos. Esa hija transformó la presión en carrera, pero pasó buena parte de su vida intentando construir una intimidad menos insegura. El padre produjo la herida por ausencia, la madre, por exceso de expectativa. Entre ambos extremos, Sofía aprendió a valerse por sí misma antes de tiempo. Esa autonomía explica algo de su negativa a modificar el rostro. Si una niña ha tenido que pelear por su lugar desde el nacimiento, quizá la orden de cambiarse la nariz parezca solo otra versión de la misma exigencia: ser distinta para merecer aceptación. Ella respondió que no. Con los años, aquello que los productores habían llamado defecto se volvió parte de una de las caras más reconocibles del cine. Es tentador leerlo como una victoria perfecta, pero esa interpretación también simplifica. Tener razón al final no elimina lo que significó escuchar, siendo muy joven, que la cara con la que había nacido debía corregirse para ser aceptada. Cada fotografía posterior coexistió con el recuerdo de aquellos juicios iniciales. La confianza de Sofía no cayó del cielo. Fue construida contra voces concretas. También su forma de actuar se construyó contra una reducción. La sensualidad podía llenar una pantalla, pero ella necesitaba personajes capaces de mostrar dolor, humor, dureza, ternura y contradicción. De Sica comprendió esa amplitud. Con Mastro y Annie encontró una química cinematográfica que permitió pasar de la comedia a la melancolía sin perder humanidad. El público que solo esperaba belleza tuvo que aceptar algo más incómodo. Esa mujer podía sostener historias donde el cuerpo dejaba de ser adorno y se convertía en memoria, cansancio, deseo, miedo o supervivencia. Por eso Two Women ocupa un lugar tan central, no porque un Oscar sea la cima necesaria de cualquier relato sobre Sophia Loren, sino porque allí convergieron dos biografías: la niña de la guerra y la actriz que Hollywood había intentado convertir en símbolo sexual. La primera sabía lo que significaba buscar refugio. La segunda tenía la técnica para transformar ese conocimiento en personaje. El premio llegó después. La reconciliación entre esas dos Sofías ocurrió delante de la cámara. La misma lógica permite mirar The Life Ahead de otra manera. 60 años después, ya no interpretaba desde el recuerdo cercano de la infancia, sino desde una vida completa de pérdidas y supervivencia. Además, la dirigía su hijo. La mujer que había temido no poder ser madre estaba ahora trabajando bajo la mirada artística de uno de los hijos por cuya llegada había guardado reposo, miedo y esperanza. Ese hecho no necesita adornos. Contiene por sí solo una respuesta tardía a una parte de su historia. También contiene un giro silencioso en la relación entre fama y familia. En la juventud, la carrera había sido la vía para salvar a la familia de la pobreza. En la madurez, la familia se convirtió en la razón para reducir la carrera. Y en la vejez, familia y cine podían encontrarse en un mismo proyecto. No es una línea recta. Es un círculo que cambia de significado en cada etapa. Cuando se observa la vida completa, el error sería imaginar que Sofía ocultó, durante 91 años, una única gran confesión. Sus silencios fueron de otro tipo. Muchos hechos eran conocidos: la pobreza, Carlo Ponti, los problemas legales, Cary Grant, los abortos, la cárcel. Lo que permanecía menos visible era la continuidad entre ellos: la niña sin padre, la joven obligada a defender su rostro,
la mujer cuyo matrimonio no podía ser reconocido, la madre aterrorizada por la posibilidad de perder un hijo, la viuda que escuchaba el silencio de su casa. No son episodios aislados. Todos giran alrededor de una misma necesidad de seguridad y pertenencia. A los 91 años, la imagen final no necesita una alfombra roja. Basta imaginar la casa de Ginebra de noche. Una mujer que de niña corrió hacia túneles oscuros para salvarse de las bombas prefiere todavía la luz. Camina con más cuidado después de la caída y convive con fotografías de personas que ya no pueden atravesar la puerta. En su barbilla sigue la marca diminuta de aquella metralla de Pozzuoli. Sophia Loren pasó casi un siglo aprendiendo a no entregar al mundo cada una de sus heridas, no porque no existieran, sino porque se negó a convertirlas en su identidad. Fue hija sin padre, hermana que peleó por el apellido de María, joven juzgada por su rostro, mujer obligada a elegir, madre que conoció 2 pérdidas antes de tener a sus hijos, presa durante 18 días, viuda de un hombre con quien compartió medio siglo y finalmente superviviente de una generación que se fue apagando a su alrededor. La cicatriz de la barbilla nunca fue el centro de su belleza. Tampoco sus tristezas fueron el centro de su leyenda. Pero ambas cosas estuvieron siempre allí. Y tal vez por eso la historia más profunda no sea la de una mujer que escapó del sufrimiento, sino la de una mujer que consiguió que el sufrimiento no decidiera por completo quién iba a ser.